Ya en otro video hemos hablado de algunos personajes históricos que esperaban ocupar el cargo del primer mandatario y nunca lo consiguieron. Lo anterior no es algo exclusivo de México, debido a que en todos los países existieron y existen personas que, ya sea para bien o para mal, desean gobernar una nación, una ciudad o inclusive una pequeña población. De lo que se habla poco es que existe la otra cara de la moneda, y han habido varias personas que, de buenas a primeras, se han convertido en gobernantes. Lo más curioso es que en el fondo no deseaban el cargo. Nos parece extraño que el gobierno de México, un puesto por el que muchos han hecho cosas imperdonables, se haya convertido en una molestia para este grupo de personas, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta gobernantes que nunca quisieron el cargo. Vamos a comenzar con un caso bastante conocido, que es el de Pascual Ortiz. Desde muy joven le interesó la geografía, siempre le llamó la atención cómo es que nuestro planeta estaba tan caprichosa y perfectamente constituido. Su pasión lo llevó a convertirse en ingeniero topógrafo, actividad que desempeñó ocasionalmente debido a los tiempos turbulentos en los que vivía. Durante 1910 se unió al maderismo en su natal Michoacán. Después del golpe de estado de Victoriano Huerta es encarcelado y apenas se encontró libre, no dudó en unirse al constitucionalismo, alcanzando el grado de coronel. Ya para 1917 se convierte en gobernador de su estado natal, hasta que luego de algunos años se convirtió en funcionario de los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Los siguientes años se desempeñó como embajador en Alemania, donde se adaptó bastante bien a la sociedad de la época. Fue que durante 1926, ya bajo el mandato presidencial de Plutarco Elías Calles, fue enviado a Brasil a desempeñar las mismas tareas diplomáticas. Durante ese tiempo, el presidente Emilio Portes Gil le escribió indicando que debía volver a México, debido a que Plutarco Elías Calles, el llamado jefe máximo, necesitaba de sus servicios. Don Pascual se dirigió a México sin imaginar que varios miembros destacados del partido oficial lo habían considerado para ocupar la presidencia, y no una presidencia interina como la de Portes Gil, sino un mandato normal, obtenido por medio de las elecciones. Naturalmente, la idea no le agradó, sobre todo porque era un hombre habituado a la tranquilidad y a los asuntos burocráticos. No se consideraba apto para cuestiones políticas. Lamentablemente, su opinión no le importó a sus compañeros y se convirtió en el candidato a la presidencia, siendo el opositor de José Vasconcelos. Sobra decir que Pascual ganó las elecciones con más de un 90% de los votos, a pesar de la enorme popularidad de Vasconcelos. Sin duda, se comenzó a hablar de un fraude, aunque al final a pocos les importó. Fue así que se convirtió en presidente de México, y mientras salía por la puerta de honor, un hombre llamado Daniel Flores le disparó, hiriéndole la mejilla. Asombrosamente, el presidente sobrevivió, luego de algunos meses de convalecencia. Mientras se encontraba ausente, la imagen presidencial fue Plutarco Elías Calles, y en cuanto fue dado de alta y volvió a sus funciones, nadie lo consideraba en los asuntos del Estado, y era el jefe máximo quien tomaba las decisiones y a quienes todos acudían. Lo comenzaron a considerar un pelele, un títere a la sombra de Calles. Sus propios compañeros lo menospreciaban, y en los eventos públicos, ante semejante incomodidad, acababa humillándose a sí mismo. Se cuenta que, una ocasión, en la sede de gobierno, apareció un cartel que decía: "Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente", indicando que el único mandamás era el jefe máximo. Sin más, decidió abandonar el cargo, indicando que se marchaba tranquilo y con las manos limpias. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el partido oficial había enfrentado varias crisis, ya fueran económicas o sociales. Cerca del final del sexenio salinista, los integrantes del partido oficial hablaron con el presidente para destapar al nuevo candidato. Desde luego, Luis Donaldo Colosio fue el elegido, a pesar de las quejas de Manuel Camacho Solís, un incondicional de Salinas que deseaba ocupar el cargo a toda costa. Sin embargo,
la palabra del presidente era definitiva y Colosio se convirtió en el nuevo candidato. Lamentablemente, Luis Donaldo Colosio dejó este mundo luego de un atentado en Lomas Taurinas, mientras que Manuel Camacho había asegurado públicamente que abandonaba sus aspiraciones presidenciales de forma definitiva. Sucedió que los miembros del partido y el presidente giraron la vista hacia Ernesto Zedillo, quien había sido el coordinador de campaña de Colosio. De su historial, sabemos que era un economista con doctorado en Yale, secretario de Educación Pública y secretario de Programación y Presupuesto. Lo anterior era bastante positivo y Zedillo ofrecía algo extra debido a que, para sus compañeros, su nombre no tenía grandes manchas, al menos en aquel entonces. Fue así que de un momento a otro, Zedillo se convirtió en el nuevo candidato del partido oficial y contendió por la presidencia contra Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. Las cosas parecían marchar bastante bien, solo que había un pequeño problema, y era que Zedillo jamás quiso ocupar la presidencia. Se le impuso el cargo por orden del presidente anterior. Durante su sexenio, el peso perdió fuerza frente al dólar, la migración se vio incrementada, lo mismo que la inseguridad. Estados Unidos aumentó su tasa de interés y la privatización de empresas nacionales siguió su curso, sin dejar de mencionar los movimientos sociales en contra de su gobierno. Los 6 años que gobernó fueron un problema tras otro, hasta que finalmente, a mediados del año 2000, logró dejar el cargo con la intención de nunca más saber del gobierno. La historia de Pedro Lascurain es la de un antiguo simpatizante de Porfirio Díaz que, debido a sus estudios y gran preparación, se convirtió en funcionario del gobierno de Francisco I. Madero. Durante el gobierno maderista se percató de que las cosas no marchaban bien y que el nuevo presidente no tenía mucho control de situaciones delicadas, situaciones como el levantamiento zapatista en el sur o la lucha orozquista en el norte, sin mencionar otros alzamientos de viejos militares del Porfiriato. Fue así que llegó el mes de febrero de 1913, momento en el que tuvo lugar la decena trágica. Lascurain, a pesar de lo mucho que atestiguó en esos días y en los meses anteriores, siempre se mantuvo al margen, intentando mantener una posición neutral. Sin embargo, no pudo más. Don Pedro estaba seguro de que Madero no podría controlar aquella situación, de modo que le aconsejó abandonar la presidencia para que se mantuvieran a salvo él y los suyos. Después de algunos días, se enteró que el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez habían sido detenidos y se encontraban presos en un cuarto de Palacio Nacional. Los golpistas lograron que el presidente y el vicepresidente firmaran una serie de documentos en los que aceptaban dejar el cargo. Dicho documento fue entregado a don Pedro y su misión fue entregarlo, a su vez, al Congreso, siendo la tarde del 19 de febrero, y conforme a la ley se convirtió en presidente interino. Dicho cargo no disponía de un tiempo específico para su gobierno, aunque Pedro no quería ocuparlo, sobre todo porque sabía lo que iba a suceder con el expresidente y el exvicepresidente. Después de tomar protesta, nombró a Victoriano Huerta como secretario de gobierno y abandonó el cargo, lo que, una vez más, de acuerdo a la ley, llevaría a Huerta a ocupar la presidencia interina de forma legal. Su gobierno solo duró 45 minutos, de las 5 de la tarde a las 5:45. Después de esto, se dedicó a otros asuntos asociados a su profesión, el derecho. La breve duración de su mandato nos deja en claro los pocos deseos que tenía de ocupar el cargo. Si hablamos de Antonio López de Santana, fácilmente podríamos pensar que no debería estar en este listado, debido a que ocupó la presidencia varias ocasiones, ya fuese como liberal o como conservador. Desde muy joven, Santana se interesó en el camino de las armas y se unió al ejército para combatir a los primeros insurgentes. Después de algún tiempo fue simpatizante de Agustín de Iturbide, para luego convertirse en uno de sus mayores detractores. Le gustaban las apuestas, sobre todo en las cartas y las peleas de gallos, mientras que no estaba obsesionado por el poder, sino por otros detalles. Fue presidente en 11 ocasiones, unas más breves que otras. La cuestión es que él
no quería la presidencia como tal, sino el prestigio que dicho cargo le otorgaba, lo que era una experiencia temporal, debido a que muchas veces dejó el cargo de forma voluntaria para marcharse a su hacienda. No era extraño que el vicepresidente se encargara de todo, mientras él, como presidente, solo asistía de manera ocasional a ciertos eventos, mientras otros se ocupaban de la gestión del país. Lo suyo, además, era la milicia, y no le importaba fracasar, aun si comprometía la soberanía nacional. Liberales y conservadores acudían a él para cubrir el puesto de presidente ante una crisis, debido a que era un hombre con gran experiencia, aunque tal decisión salía bastante cara. Durante su último gobierno como dictador, Santana estaba tan cansado del cargo que ni siquiera asistió a la ceremonia en la que se presentó el himno nacional mexicano por primera vez. Ya en ese entonces había pensado que valdría la pena que un monarca europeo se hiciera cargo del gobierno mexicano. Fue que la lucha abanderada por el Plan de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez, ocasionó que dejara la presidencia, aunque nos queda claro que Santana no dio mucha pelea. Después de algunos años, desde el exilio, le ofreció sus servicios a Juárez, lo mismo que a Maximiliano, aunque ninguno de los dos lo tomó en cuenta. Solo quería volver a brillar. Su poco interés por la presidencia fue la causa de incontables crisis y manchas a nuestra historia, y a pesar de que ocupó el cargo en tantas ocasiones, aquello nunca logró satisfacerlo. Si observamos el título del video, se habla de personas que no quisieron gobernar México. Jamás se habla específicamente de ocupar la presidencia. Lo anterior se debe a que en el siguiente caso no se habla de un presidente, sino de un emperador. Desde luego, hablamos de Maximiliano de Habsburgo. Después de muchos años de conflictos internacionales y sobre todo conflictos internos, la nación mexicana no lograba alcanzar la estabilidad. Ya para mediados del siglo XIX había tenido gobiernos liberales y conservadores, lo mismo que levantamientos de oposición a los presidentes de turno. Ni qué decir de las crisis económicas y las injusticias sociales. De esa manera, muchos conservadores llegaron a la conclusión de que un gobierno federalista no funcionaría para México, de manera que vieron en la monarquía la mejor opción. La única cuestión era que no tenían la menor idea de quién sería el monarca a quien se le entregaría el trono. Mientras tanto, al otro lado del océano, Napoleón III había considerado que Francia necesitaba dominar algunas zonas en el continente americano, de modo que la situación de México y los intereses de Napoleón se conjugaron en una persona, el archiduque Maximiliano. Se trataba de un hombre orgulloso de su pasado y de pertenecer a una de las casas nobles más importantes de Europa. Siempre fue estudioso y se interesó en gran medida por la historia y las ciencias naturales, lo mismo que por la filosofía liberal, sin dejar de lado que siempre fue fiel a la Iglesia. Sucedió que una comitiva de mexicanos lo visitó para ofrecerle el trono de México. Maximiliano dudó y dijo que aceptaría tan grande honor si fuese la voluntad de los mexicanos. La comitiva aseguró que le entregarían las pruebas de tal decisión. Llegaron cientos de actas de adhesión al imperio, aunque habían sido conseguidas en su mayoría mediante la fuerza del ejército francés. Siguió dudando debido a que se enteró que, precisamente, los franceses ocupaban México. Fue que su esposa, Carlota de Bélgica, le indicó que, si se quedaba en Europa, nunca sería alguien importante, solo un segundón, detrás de su hermano Francisco José, quien, al ser el primogénito, se ocuparía del trono de Austria. No dejemos de lado que Carlota era una mujer educada en la política y quería aplicar lo aprendido durante sus años de instrucción. Llegó a decir que si Maximiliano viviera 90 años, no llegaría a otra cosa más allá de la jardinería y sus viajes ocasionales. Sin mucho ánimo, aceptó el trono y acordó con Napoleón III un trato bastante injusto, en el que el imperio mexicano le pagaría a Francia la cantidad de 270 millones de francos por su apoyo en el establecimiento del nuevo gobierno, sin olvidar que su hermano, Francisco José,
obligó a Maximiliano a abandonar sus derechos como noble. Fue así que el futuro emperador quiso mostrar una buena actitud ante una situación tan desalentadora. Los emperadores llegaron a México y se encontraron un panorama desolador. Su primera noche en Palacio Nacional fue un desastre y muchos conservadores quisieron manipularlo a su antojo, ocasionando que Maximiliano, liberal de la época, les diera la espalda, lo que ocasionó que tanto sus simpatizantes como la Iglesia hicieran otro tanto. Nos queda claro que Maximiliano no quería gobernar, debido a que dedicaba más tiempo escribiendo manuales de normas y formalidades de etiqueta para la nobleza que dirigiendo al país. Su esposa fue quien se dedicó a gestionar el gobierno, mientras él viajaba maravillado por su nueva nación, y al parecer se olvidó que México se encontraba en medio de un conflicto, pues los liberales, encabezados por Benito Juárez, no se habían dado por vencidos ante la imposición del Segundo Imperio. Se dio cuenta de la gravedad de aquel asunto cuando se enteró que Napoleón III no lo apoyaría más con sus tropas, las cuales empezaron a abandonar México, y poco a poco los liberales ganaron ventaja ante los pocos aliados del imperio. Siendo el mes de julio de 1866, la emperatriz abandonó la capital, asegurándole a su esposo que obtendría de nueva cuenta el apoyo de Francia, indicando que por ningún motivo debía abandonar el trono. Desesperado, la madrugada del 21 de octubre de ese mismo año, Maximiliano dejó el castillo de Chapultepec con destino al puerto de Veracruz. Tenía la intención de abandonar aquella empresa sin sentido. Sucedió que el presidente del Consejo de Ministros, de nombre Teodosio Lares, lo manipuló, diciéndole que no olvidara que debía estar dispuesto a cualquier sacrificio por la nación, indicándole que quedaría muy mal parado ante la historia si abandonaba el cargo. Se dice que su madre le escribió, señalando que un miembro de su familia nunca abdica, mientras que sus ministros no dejaban de chantajearlo, amenazándolo con avergonzar a los suyos. Sin más, el emperador volvió a la capital. Su madre volvió a escribirle, indicando que la aristocracia europea seguía de cerca sus pasos en México y lo admiraban por encarar semejantes adversidades, mientras que su hermano, el archiduque Carlos Luis, le envió una carta felicitándolo por haberse quedado en México, indicándole que debió ocupar el trono hasta que no tuviese más opción. Sin mayores alternativas, se quedó en el cargo y decidió enfrentar a los simpatizantes de Juárez, que eran muy superiores a lo que en ese momento quedaba de su imperio. Marchó hacia Querétaro, donde fue sitiado, encarcelado y fusilado. Maximiliano es otro caso de un gobernante que jamás quiso el cargo, solo que pagó muy caro por complacer a otros. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.